Bueno amigos, amigas, ¿cómo estamos? Bienvenido a un nuevo canal, a un nuevo video en mi canal de YouTube. Hoy estoy sin dormir, pero literalmente me siento con mucha energía. Salí a trabajar y nada, estaba acá en casa meditando un poco y sentía de hacer un video hablando de ciertos temas que meditaba justamente. Quería compartirle, gente, porque realmente esto es imprescindible para que ustedes lo sepan, para que ustedes conozcan toda esta información. Literalmente escuché la voz de mi conciencia y que es la voz de Dios para mí. Creo fuertemente que la voz de la conciencia es la voz de Dios. Dios habla a nuestro espíritu y termina comunicándose a través de esa comunicación a través del espíritu. Se termina en traducir en pensamientos. Entonces, literalmente escuché la voz de Dios y la voz de mi conciencia y me decía eso, grababa un video al respecto, hablando para que la gente tome un poco de conciencia, ¿no? También. No miren mucho el fondo, está en mi casa. Vamos a poner mejor ahí. Así que bueno, gente, quiero hablarles un poco al respecto, porque hoy estaba pensando respecto a una conversación que tuve con una persona que me decía, yo hablo con Dios y le pido, y se me venían a la cabeza pensamientos, ¿no? La Biblia enseña, Jesús lo pone en la Biblia, dice, pidan y se les dará aún más, pidan con fe, dice en otras ocasiones, creo que en Santiago. Entonces, lo que yo pensaba es, Dios ya nos conoce a nosotros, literalmente. Él sabe todo lo que queremos. Él quiere darnos todas esas cosas, ¿no? Y yo pienso, hay que pedirle a Dios. Obviamente hay que pedirle a Dios. Con fe, claramente. Y una vez que hacemos esa petición, hay que alinearnos. Porque Dios quiere darnos, pero literalmente para que Dios nos dé eso, tiene que haber, primero, ciertas cosas que tienen que pasar. Dios establece patrones. Dios establece leyes universales. Y estas leyes son estas que te voy a decir. Jesucristo, mi Señor, Él habla al respecto de negarse a uno mismo y seguirle. Sufrir. Morir a uno mismo. El morir es, claramente cuando vos morís, dejás de existir vos. Ya no estás más vos. Entonces, el poner primeramente a Dios por sobre nosotros ya es un sacrificio. Ya está sufriendo ahí está sufriendo. Entonces, Dios a través de estos conceptos nos deja patrones, porque también habla del ayuno. Cuando nosotros nos negamos al placer nuestro de comer algún tipo de alimento, Dios, como esto, nos termina recompensando con energía, literalmente. Yo puedo dar fe de eso porque ayuno todos los días, o prácticamente casi todos los días, más de 16 horas. Entonces puedo dar fe de que cuando uno elimina el placer y sufre y elige ayunar, apartarse de la comida por un tiempo determinado, empieza a tener claridad mental, empieza a estar más conectado con Dios. ¿Por qué? No lo sé, brother, pero son leyes, ¿no? Entonces, así lo ha establecido Dios. Y hay miles de formas de sufrir en la vida. Y yo creo que a cuanto más sufrimiento nos exponemos, Dios más nos va a dar aquello que queremos. Cuando más nos negamos a nosotros mismos, Dios más nos va a dar aquello que queremos. Pero primero tenemos que entender estos conceptos, gente, de que para poder atraer, está la famosa ley de la atracción. No sé si conocen al respecto.
Me voy a poner una gorrita. Existe la famosa ley de atracción, gente, que no sé si ustedes conocen estos temas, pero bueno, la ley de atracción, la Biblia habla de eso, ¿no? En Proverbios, hay muchos proverbios que hablan de que la calidad de nuestros pensamientos determina nuestra vida. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que empezamos a atraer lo que queremos, lo que Dios sabe que queremos, lo empezamos a atraer y Dios nos lo termina dando. ¿Por qué? Porque empezamos a aplicar estos conceptos, ¿no? De sufrir todos los días. En vez de mirar Netflix todo el día, es un placer momentáneo que no produce nada, y te pones a estudiar, ahí estás sacrificando algo, estás sufriendo. Entonces Dios va a terminar dándote aquello que vos querés. Y la Biblia habla de esto, ¿no? Como te digo, la calidad de nuestros pensamientos determina tu vida. Jesús habla de tener tesoros en el reino de Dios y no en las cosas de la tierra. Que no acumulemos tesoros en la tierra donde la polilla lo corrompe, y acumulemos tesoros en el cielo. Y ahí hace un paralelismo, gente. Yo quiero que entendamos un poco al respecto de esto, ¿no? Que por qué dice en la tierra y en el cielo, está haciendo una clara referencia a lo visible y lo invisible. La Biblia enseña, gente, todas estas cosas. Creo que Pablo escribe que todas las cosas visibles están hechas de lo invisible. Entonces, no es cuestión de acumular cosas materiales, gente. Es cuestión de acumular cosas inmateriales. ¿Y qué son esas cosas inmateriales? Esas cosas inmateriales, ¿qué son? Literalmente, esas cosas inmateriales son cosas que agradan a Dios, ¿no? Obviamente. ¿Que a Dios qué le agrada? El sentimiento. Uno, que sintamos, que tengamos sentimientos correctos, ¿no? Como por ejemplo, morir a uno mismo, negarse a uno mismo, al fin y al cabo te termina dando un bienestar. Literalmente, vos tenés que probarlo, sacrificar aquello que produce placer momentáneo por algo que te va a producir a la larga, y está alineado al propósito con tu vida. Sacrificar eso y vas a ver lo bien que te vas a sentir. Ahí me pasa. Yo soy un chabón que creció en un contexto de su vida donde siempre hubieron drogas, alcohol. Entonces, hoy por hoy no tomo alcohol, no fumo marihuana ya hace unas semanas. Entonces, hoy me siento mucho mejor, literalmente. Me siento mucho más alineado a Dios. ¿Por qué? Porque estoy sacrificando. ¿Por qué? Porque estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque estoy dejando ciertas cosas, que eso es lo que Dios quiere, que eliminemos. Cuanto más placeres eliminemos en nuestra vida, más alineados vamos a estar con Dios. Entonces, es cuestión de eso, hermano. Es cuestión de alinearnos con Dios. Y quería hablar de esto también, ¿no? De que Dios le interesa los sentimientos, las intenciones. Que estas cosas no se pueden ver, brother. Estas cosas no se pueden ver. A Dios no le importa lo que vos tengas. A Dios no le importa cuánto dinero tengas. A Dios no le importa cuánto material desees. Si vos no tenés las intenciones correctas, Dios no te lo va a dar. Literalmente, brother. Si vos no tenés la intención de, porque Jesús lo pone en la Biblia, amar al prójimo como a vos mismo. En otra parte lo pone también, el que quiera ser primero, sirva a su hermano. Entonces vos, para servir a tu hermano tenés que amarlo, brother. Tenés que operar desde el amor.
Entonces no es hasta que vos empezás a amar a los demás, es que Dios va a empezar a darte todo aquello que vos querés, ¿no? Entonces hay patrones en la Biblia que Dios deja claro, hermano. Y amar no es que tu amigo venga y te diga, hey, brother, estoy estando con muchas mujeres. Y vos le decís, bueno, amigo, no pasa nada, vamos para adelante. O le aplaudís, o lo ves como re bien. No, al contrario. Vos le tenés que decir que se arrepienta, ¿no? ¿Por qué? Porque le vas con la verdad. Cuando vos vas con la verdad a la gente, estás amando, literalmente. En cambio, si vos estás constantemente queriendo ocultarle la verdad a la gente, no estás amando. Al contrario, estás actuando desde el diablo, literalmente. ¿Por qué? Porque no estás amando, brother. Cuando empezamos a amar al prójimo, empezamos a decirle la verdad aunque le duela. Porque literalmente la verdad duele. La verdad al principio incomoda, brother. La verdad incomoda, hermano. La verdad te va a doler. Te va a doler que te digan que sos un mediocre. Te va a doler. Te va a doler que te digan que sos gordo, que tenés que ir al gimnasio. Te va a doler. Entonces, cuanto más amás, más vas a buscar la verdad, más vas a querer decir la verdad. Cuanto menos ames, te va a dar cada vez más igual todo y no te va a importar la persona que tenés al lado. O lo vas a hacer a medias. ¿Por qué? Porque no tenés la intención. Entonces, todo eso se trabaja, gente. A través de ser consciente de que tenemos una conciencia y ahí todo el tiempo Dios nos está hablando. ¿Cómo nos habla Dios? Yo pienso y creo fuertemente que la voz de Dios es la voz del arrepentimiento, hermano. Cuando vos haces algo y te arrepentís, esa era la voz de Dios. Cuando vos sabías que tenías que hacer algo y no lo hiciste y te arrepentís, esa era la voz de Dios. ¿Por qué? Porque todo el tiempo Dios nos está queriendo incomodar, que tomemos acción, que hagamos, que tengamos orden. Dios es un Dios de orden. Entonces Dios no va a querer que andes desprolijo por la vida. Dios no va a querer que tu casa sea un caos. Dios no va a querer que vos tengas vicios. Obviamente, los cristianos entendemos que somos humanos y podemos fallar. Y no juzgamos al prójimo. Y obviamente, nosotros los cristianos que tenemos más conciencia. Pero la gente que ve de afuera, la gente que no conoce ni un poco de Dios, nos juzga de una forma tremenda. Entonces, tenemos que ser coherentes. Tenemos que tener una congruencia entre lo que decimos, pensamos y accionamos, gente, literalmente. Necesitamos estar alineados a la voz de Dios, que es la conciencia, alineados a esa justicia, a ese orden. Entonces, no es hasta que pasa eso, primero, que ponemos el trabajo y empezamos a acumular tesoros en lo invisible, en el reino de Dios, que son los pensamientos. Cuando vos más controlás tu mente, cuando vos más controlás lo que entra por tu boca, cuando vos empezás a prohibirte ciertos alimentos, cuando vos empezás a prohibirte ciertos pensamientos, empezás a alinearte a Dios y empezás a estar más cerca de Él. Entonces, todo lo que vos haces es por Él. ¿Por qué? Porque Él te infunde fuerzas para accionar. Nada es por nosotros, nada de lo que hacemos es por nosotros. Y Dios le habla a todos por igual. Dios es un Dios universal. Dios le habla a todos por igual. Dios es Padre de todos. Solamente que hay algunos que están más conscientes, hay algunos que no están conscientes. Y aunque vos creas o no creas, Dios seguramente te está hablando. Aunque creas o no creas en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es universal, sus leyes son universales. Todo lo que Él hizo funciona. La ley de atracción
Esto que Jesús decía, pidan y se les dará. Cuando uno pide, primero lo pensó, ¿no? Entonces cuando uno primero pensó, después lo habló, lo pidió. Entonces es cuestión de el control mental, gente, controlar la mente. Hay una gran frase que no me acuerdo de quién era, que dice que el poder del hombre radica en controlarse a uno mismo más que a una nación y un reino. Entonces, Dios empieza a darnos poder, Dios empieza a darnos aura, por así decirlo, ¿no? Es como una aureola que se hace alrededor nuestro, una luz. Y esa luz empieza a brillar en nosotros cuando empezamos a alinearnos, gente. Cuando empezamos a tener control sobre nosotros mismos. Cuando ya no estamos comiendo cualquier cosa. Cuando ya no elegimos la gaseosa y el pan y la harina, brother. Que eso te hace mal, te baja la energía. Te trae pensamientos satánicos, literalmente. Que todos los tenemos, literalmente. Hasta el supuesto apóstol, literalmente, es tentado igual que nosotros. Yo no sé, mira, hay una gran verdad que la gente ignora. Te lo voy a decir en este video, ya está. Que la Biblia habla de edificar la iglesia a través de una piedra. Y yo creo fuertemente que esa piedra son los apóstoles, ¿no? Entonces, hoy por hoy nosotros somos la casa de Dios. Dios habita dentro nuestro. Por eso es esencial mirar para adentro, mirar dentro nuestro, controlar nuestra mente para poder escuchar solamente los pensamientos que vienen del cielo, ¿no? Primero a nuestro espíritu, a través de la Biblia, a través de la oración. Eso se traduce en pensamientos, primeramente en el espíritu y se traduce en pensamientos. Entonces, para poder estar escuchando todo el tiempo esa voz, y no la voz de nuestro placer, que es la voz del diablo, literalmente, que también los tientas con pensamientos, literalmente tenemos que alinearnos, gente, negándonos a nosotros mismos, sufriendo. Son patrones, son normas, ¿no? Bueno, entonces hay que mirar hacia adentro, hay que acumular riquezas en lo invisible, que son los sentimientos, las emociones, los pensamientos, las intenciones. Todas esas cosas tienen que estar alineadas a la voz de Dios. Ya expliqué un poco antes de esto de operar desde el amor, siempre buscando servir al prójimo, ¿no? Y Dios ahí va a empezar a darnos todo aquello que queremos, obviamente. Pero hay una gran verdad, gente, de que hoy por hoy, para mí, apóstoles y profetas no hay. La Biblia dice que todos somos profetas. Y la Biblia enseña que Jesús iba a edificar su iglesia sobre la piedra. Entonces, la piedra son los apóstoles, brother. Los apóstoles escribieron, y hoy por hoy esa es la base de la casa de Dios, que somos nosotros. Entonces nosotros nos construimos sobre la palabra de Dios, brother, sobre las cartas apostólicas. En 2000 años de historia no hubo apóstoles, brother. En 2000 años de historia no hubo apóstoles. O casualidad, en el año 2000, 2001, una supuesta profeta tuvo una supuesta visión de Dios, donde Dios le decía que iba a levantar el ministerio apostólico, ¿no? Esta señora empezó a vender cursos. Entonces, en 2000 años de historia no hubo apóstoles, y de la nada empezó a haber apóstoles y profetas. Yo no sé, brother. Para mí, literalmente, no existe apóstoles. No existe apóstoles hoy en día. Y la mayoría de los apóstoles son falsos. Bien intencionados, mal intencionados, están en una mentira, brother. Y ya parten desde una mentira. Y el evangelio que predican es un evangelio light. No predican un evangelio de arrepentimiento, un evangelio de sufrimiento. Porque claramente hay que arrepentirnos todos los días. No es una sola vez y ya está. Es todos los días, brother. Hay que arrepentirnos. Todos los días tenemos que sufrir. No es una sola vez.
Y cuando nos arrepentimos, nos confronta. Porque no nos queremos arrepentir, creemos que estamos bien. Creemos que tenemos razón, creemos que caminamos en justicia. Cuando muchas veces no es así, brother. Entonces hay que arrepentirnos todos los días, hay que tener esa humildad para poder acercarnos al trono de Dios todos los días y arrepentirnos todos los días. Aún así lo mismo, darle gracias todos los días. Entonces, esos patrones van a empezar a que vos empieces a atraer todo lo que querés. Todos tus deseos, Dios quiere dártelos, claramente, porque Dios depositó esos deseos en vos. Obviamente, siempre y cuando sean verdad y justicia. Si vos tenés un deseo de, no sé, tener un trío con 50 mujeres, brother, eso no lo vas a traer así, literalmente. No lo vas a traer así. Porque eso no tiene nada que ver con Dios, su justicia y su verdad. Entonces, si tu deseo es, no sé, tener, por ejemplo, un auto, una mejor casa, Dios te lo va a dar, porque no tiene nada de malo, hermano. No tiene nada de malo. Y más cuando tus intenciones son amar al prójimo, ¿no? Y vos con eso lo querés utilizar como una herramienta para poder ayudar al prójimo y amarlo. Pero bueno, gente, quería hablarle un poco de eso al respecto. Lo sentía hacer este video, expresarme un poco, porque literalmente siento que es parte de mi propósito. Siento que es parte del propósito que Dios tiene con mi vida. De despertar conciencia en las personas, llamar al arrepentimiento a los jóvenes y a todas las personas, literalmente que se arrepientan de sus actos malvados, de su vida pecaminosa, y hallarán justicia y misericordia, porque literalmente Dios es un Dios de amor. Dios te ama tal cual sos, pero Él quiere transformar tu vida radicalmente, hermano. Entonces, bueno, quería dejarle ese video, hermano. Espero que les guste este tipo de contenido. Seguramente suba videos más de este tipo de índole. Suscríbanse, denle like, me ayudan muchísimo. Espero que les guste, gente. Les mando un abrazo. Los amo en Cristo Jesús. Les quiere.